Hay una pregunta que tarde o temprano aparece cuando una persona lleva tiempo en este camino. Si estoy visualizando, afirmando, trabajando en mí, ¿por qué todavía no llega? ¿Por qué a veces parece que entiendes la enseñanza, que haces lo que se supone que debes hacer y aún así sigues sintiendo distancia entre la vida que deseas y la vida que estás viviendo? Y aquí quiero decirte algo importante desde el inicio. No siempre es porque te falte fe. No siempre es porque estés haciendo algo mal. Y tampoco siempre es porque el universo tenga otros planes. Muchas veces, lo que está ocurriendo es que hay bloqueos invisibles interfiriendo con tu manifestación. No visibles como una pared, ni tampoco obvios como un error técnico, sino cosas sutiles. Bloqueos en la forma en que te percibes, en lo que tu cuerpo considera seguro, en la historia que tu subconsciente sigue archivando como verdad, en el tipo de pensamiento al que vuelves cuando las cosas tardan, en la clase de emoción que se vuelve tu casa interior. Y si no ves eso, puedes pasar meses o años repitiendo prácticas sin entender qué sigue frenando el movimiento. Por eso este video no es para hablarte de manifestación como fantasía, es para hablarte de lo que la bloquea, de lo que la contradice, de lo que la sabotea y de lo que muy pocas personas quieren mirar porque implica dejar de culpar solo al tiempo y empezar a ver la estructura interna desde la que estás deseando. Quédate conmigo hasta el final, porque hay un bloqueo del que casi no se habla y que puede cambiar por completo la forma en que has entendido este proceso hasta hoy. La mayoría de las personas cree que una manifestación no llega porque faltó una técnica. Entonces agregan más afirmaciones, más visualizaciones, más tableros, más meditaciones, más esfuerzo mental, más control sobre lo que piensa. Pero muchas veces el problema no es falta de técnica, es falta de coherencia. Porque una cosa es desear algo y otra muy distinta es que tu mente, tu cuerpo, tu emoción, tu identidad y tu conducta estén realmente caminando hacia la misma dirección. Puedes querer abundancia y seguir sintiéndote internamente en pobreza. Puedes querer amor y seguir reaccionando desde la defensa. Puedes querer paz y seguir siendo químicamente adicta al estrés. Puedes querer visibilidad y seguir asociando ser vista con juicio, peligro o humillación. Entonces, no basta con decir yo sí quiero. La pregunta es otra. ¿Qué parte de ti sigue viviendo como si no fuera seguro recibir eso que dices querer? Porque ahí empiezan los bloqueos reales. Primer bloqueo: mentalidad de víctima. Este es uno de los bloqueos más silenciosos y más destructivos de todos. La mentalidad de víctima no siempre se ve como alguien diciendo pobre de mí. A veces se ve de formas mucho más elegantes. Se ve como una persona que en el fondo siente que las cosas buenas son para otros, que otras personas sí pueden manifestar, que otras sí tienen suerte, que otras sí nacieron con luz, magnetismo o facilidad, y ella no. Se ve como esa voz interna que no siempre grita, pero susurra: a mí no me pasa, yo siempre tengo que luchar más, seguro algo se complica, seguro esto también se cae, qué bonito para otros, pero yo no sé. Y cuando esa energía vive en lo profundo, aunque por fuera repitas afirmaciones hermosas, tu sistema sigue sintiendo que no eres la persona a la que eso le sucede. Y eso bloquea muchísimo, porque no manifiestas solo desde lo que deseas, también manifiestas desde lo que consideras posible para ti. Si en el fondo te sientes elegida para el esfuerzo, pero no para la gracia, elegida para sostener, pero no para recibir, elegida para resistir, pero no para florecer, tu deseo se debilita antes de tocar la tierra. Por eso, este bloqueo es tan importante.
porque la mentalidad de víctima no solo atrae más de lo mismo, también te roba autoridad interior, te hace mirar la vida como si estuviera ocurriendo siempre fuera de ti, en vez de recordar que tú también participas en la forma en que la experiencia se organiza. Y salir de ahí no significa culparte por todo, significa dejar de verte como alguien a quien la vida solo le pasa y empezar a reconocerte como alguien que puede responder, elegir, reeducarse y dejar de obedecer automáticamente la vieja historia. Segundo bloqueo: no sentir gratitud en el ahora. Este bloqueo parece simple, pero es profundísimo, porque muchas personas creen que la gratitud es una cortesía espiritual, algo bonito, algo decorativo, algo que se recomienda hacer. Y no, la gratitud bien entendida cambia el estado desde el que vives, porque cuando una persona solo mira lo que falta, lo que tarda, lo que aún no aparece, lo que otros ya tienen, lo que no salió como esperaba, su sistema entra en carencia. Y una conciencia en carencia puede desear mucho, pero no saber recibir. La gratitud hace algo distinto. La gratitud no niega lo que todavía no ha llegado, pero te saca de la postura interna de hambre constante. Te devuelve presencia, te devuelve dignidad, te devuelve percepción. Te recuerda que incluso en un momento difícil sigues respirando, sigues aprendiendo, sigues teniendo algo, sigues siendo sostenida en ciertos lugares aunque no todo esté resuelto. Y eso cambia el estado del cuerpo, porque una persona agradecida no está diciendo mi vida es perfecta, está diciendo no voy a entrenar mi alma a vivir ciega para lo que sí existe. Y eso abre la energía, abre el corazón, abre la mirada, abre la posibilidad de recibir más. Hay personas que piden abundancia desde una pelea permanente con la realidad presente. Y desde ahí todo se vuelve fricción, porque la energía dominante no es apertura, es resistencia. Entonces, si una manifestación no llega, vale la pena preguntarte, ¿estoy esperando lo que deseo desde la gratitud o desde una sensación crónica de insuficiencia? Porque no es lo mismo, y el sistema lo sabe. Tercer bloqueo: enfocarte demasiado en el 3D. Este bloqueo es enorme y a veces cuesta muchísimo verlo. El 3D es tu realidad visible, actual, lo que hoy puedes tocar, medir, revisar o comprobar. Y claro, vivimos en el 3D, no se trata de negarlo. Pero el problema aparece cuando le das autoridad absoluta, cuando todo tu estado interno empieza a depender de lo que hoy estás viendo afuera. Entonces, revisa si ya llegó, revisa si ya cambió, revisa si ya respondió, revisa si ya se abrió la puerta, revisa si ya apareció la evidencia. Y si no la ves, te caes por dentro. Ahí está el bloqueo, porque en ese momento ya no estás viviendo desde la creación, estás viviendo desde la reacción. Tu realidad externa se convierte en el jefe de tu estado interior, y así es casi imposible sostener una nueva dirección. Porque cada vez que el 3D no confirma, tu sistema vuelve a la falta. Y cada vez que vuelves a la falta, sigues fortaleciendo precisamente el estado del que quieres salir. Por eso tantas personas dicen, yo sí visualizo, yo sí afirmo, yo sí intento creer, pero pasan el resto del día monitoreando el 3D. Y ese monitoreo constante es una forma de obediencia. Obediencia a lo que hoy parece ser, aunque estés intentando crear algo distinto. No se trata de ignorar la realidad, se trata de no rendirte completamente a ella, de no convertir el presente visible en la única verdad permitida, porque una manifestación necesita espacio interno, y ese espacio interno desaparece si te pasas el día rindiéndole culto a lo que todavía no cambió.
Cuarto bloqueo. Pensar justo lo opuesto a lo que quieres. Este bloqueo es más común de lo que parece. Muchas personas dicen que están manifestando algo hermoso, pero la mayor parte del día piensan lo contrario. Quieren amor, pero ensayan rechazo. Quieren prosperidad, pero practican miedo. Quieren paz, pero alimentan la catástrofe. Quieren claridad, pero se pasan horas imaginando que algo saldrá mal. Y luego llaman a eso ser realista, ser prudente, no hacerse ilusiones o prepararse para lo peor. Pero si lo miras con honestidad, eso no es equilibrio. Eso es entrenamiento del miedo. Y aquí quiero ser muy precisa. El problema no es que aparezcan pensamientos opuestos. Eso le pasa a todo el mundo. El problema es darles caza, sentarte con ellos, creerles, reaccionar emocionalmente a cada uno como si todos fueran verdad. Porque un pensamiento pasajero no define tu estado, pero un pensamiento al que vuelves, que repites, que alimentas con emoción, que conviertes en película interior, ese sí empieza a construir realidad. Por eso una persona puede decir, yo quiero una relación sana, y sin embargo pasar horas imaginando traición. Puede decir, quiero que este proyecto florezca, y luego vivir pensando en humillación, crítica o fracaso. Puede decir, quiero que el dinero fluya, y pasar el día entero conversando mentalmente con pérdida, deuda o la carencia. Entonces, no basta con declarar el deseo, hay que mirar la corriente mental dominante, porque si tu mente pasa más tiempo practicando lo opuesto, esa es la dirección que tu sistema reconoce como real. Quinto bloqueo. No tener una práctica real de quietud. Este bloqueo no suena espectacular, pero cambia todo, porque hay personas que quieren manifestar una nueva vida sin haber aprendido todavía a sentarse con su propia mente. Y entonces viven en ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido digital, ruido de comparación, ruido de ansiedad, ruido de reacciones automáticas. Y desde ese ruido quieren escuchar el alma, discernir una verdad nueva, sembrar otra dirección, instalar otra identidad. Pero la mente está saturada, y una mente saturada no distingue bien, reacciona, se acelera, confunde miedo con intuición, confunde urgencia con señal, confunde obsesión con enfoque. La quietud es importante porque afloja la carga del pasado. Le da espacio a tu sistema para dejar de obedecer inmediatamente la vieja programación. La quietud te permite observar qué piensas sin darte cuenta, qué emoción domina, qué miedo manda, qué idea lleva años instalada sin que la hayas cuestionado. Y además, es en la quietud donde muchas veces empiezas a sembrar mejor, porque ya no estás hablando desde el ruido del personaje asustado, estás respirando lo suficiente como para elegir. No necesitas una práctica perfecta, no necesitas meditar una hora, pero sí necesitas algún momento real de silencio, presencia y observación cada día, porque si no te detienes nunca, el pasado sigue conduciendo y desde ahí es muy difícil crear algo nuevo. Sexto bloqueo. Tu subconsciente quiere otra cosa. Este bloqueo es decisivo. Tu mente consciente puede querer algo con mucha sinceridad, pero tu subconsciente puede estar archivando otra historia. Y cuando eso pasa, se crea una división interna. Conscientemente dices quiero prosperar, pero en lo profundo sigues creyendo el dinero corrompe, tener más no es seguro, si brillo demasiado me van a rechazar, si me va bien voy a perder algo. Conscientemente dices quiero un amor sano, pero abajo sigue viva la programación, el amor es inestable, si me abro demasiado me hieren, lo difícil se siente más real que lo pacífico.
Conscientemente dices, quiero mostrarme, compartir y crear, pero por dentro todavía operan frases antiguas. No molestes, no te expongas, mejor quédate pequeña. Si te ven demasiado te van a juzgar. Y entonces pasa algo muy fuerte. Tu mente superficial dice sí, pero tu sistema profundo sigue diciendo no. Y como el subconsciente no trabaja solo con lógica, sino con repetición, emoción y familiaridad, termina gobernando muchísimas más decisiones de las que te das cuenta. Por eso puedes querer algo y al mismo tiempo autosabotearlo, no porque estés dañada, no porque no lo quieras de verdad, sino porque hay una estación interna a la que sigues sintonizada. Y si no cambias esa estación, la vida nueva no se siente natural, se siente extraña, insegura, ajena. Ahí la manifestación se frena, no por falta de deseo, sino por falta de alineación profunda. Séptimo bloqueo. Tu bioquímica sigue entrenada en el viejo estado. Este bloqueo es importante porque nos saca del lenguaje abstracto y nos obliga a mirar el cuerpo. A veces se habla de energía o de vibración como si fuera algo etéreo, lejano, difícil de aterrizar. Pero tu cuerpo lo entiende de forma muy concreta. Ahora mismo vives dentro de un organismo formado por alrededor de 40 millones de células. Y esas células no están separadas de tus pensamientos, de tus emociones, ni de los estados que repites cada día. Lo que piensas con frecuencia, lo que sientes con insistencia y la historia interna que más practicas no se quedan solo en tu cabeza. Se traducen en señales químicas, en impulsos nerviosos, en patrones hormonales, en tensión muscular, en ritmo cardíaco, en respiración, en la manera en que tu sistema completo aprende a prepararse para la vida. Por eso, cuando una persona vive durante años pensando en amenaza, falta, rechazo, demora o peligro, su cuerpo no lo registra como una simple idea, lo registra como una instrucción y empieza a adaptarse a ella. Libera más cortisol, activa más vigilancia, se vuelve más reactivo, más tenso, más acostumbrado a sobrevivir que a recibir. Y después, esa misma persona dice que quiere paz, pero la paz no le resulta familiar, le resulta extraña. No porque no la desee, sino porque su biología lleva demasiado tiempo entrenada en alarma. Lo mismo pasa con la abundancia. Si cada vez que piensas en dinero, tu cuerpo entra en contracción, preocupación, culpa o miedo, entonces no estás viviendo solo una creencia mental. Estás viviendo una respuesta fisiológica repetida. Tu sistema no está diciendo esto es expansión, está diciendo esto es tensión. Y desde esa bioquímica es muy difícil sentir que prosperar es un lugar seguro para habitar. Con el amor ocurre algo parecido. Hay personas que dicen que quieren un vínculo sano, estable, claro. Pero si su sistema nervioso lleva años asociando amor con intensidad, incertidumbre o persecución, la calma de un vínculo limpio puede no sentirse viva. Puede sentirse plana, puede sentirse rara, puede sentirse incluso sospechosa. Y ese es el punto. La manifestación no depende solo de lo que entiendes intelectualmente. También depende de lo que tu cuerpo ha aprendido a considerar normal, de la química a la que te has habituado, del estado al que vuelves por reflejo, del tipo de emoción que tu sistema reconoce como hogar. Si tu organismo sigue entrenado en la urgencia, en lucha, en sobresalto, en anticipación del peligro, en intensidad constante, te va a costar muchísimo habitar internamente una realidad distinta. Porque el deseo puede ser claro en la mente, pero ajeno en el cuerpo.
Y mientras el cuerpo siga sintiendo que el viejo estado es más familiar, más predecible o más seguro, la nueva realidad seguirá sintiéndose lejana. Por eso, este bloqueo no se resuelve solo pensando diferente. También se trabaja enseñándole al cuerpo que puede vivir en otro estado. Más regulación, más presencia, más respiración, más descanso, más seguridad interna. Porque cuando mente, emoción y biología empiezan a moverse en la misma dirección, lo que antes parecía imposible empieza poco a poco a sentirse habitable. Octavo bloqueo: falta de acción alineada. Aquí hay que ser honestas. No porque una enseñanza sea espiritual significa que puedas separarla de la vida real. Hay personas que quieren manifestar una nueva etapa sin cambiar nada concreto. Quieren un proyecto pero no publican, quieren clientes pero no se muestran, quieren amor pero no salen del aislamiento emocional, quieren orden económico pero no revisan hábitos, decisiones ni patrones. Quieren una identidad nueva pero siguen haciendo exactamente lo mismo que hacía la versión anterior. Y así no funciona. La acción no reemplaza la manifestación, la encarna, le da cuerpo, le dice al subconsciente: esto no es solo una idea linda, o estoy viviendo en dirección a ello. No se trata de hiperproductividad, no se trata de empujarte brutalmente, se trata de coherencia, de que lo que piensas, lo que sientes, lo que imaginas y lo que haces dejen de ir en direcciones opuestas. Porque si tus prácticas espirituales apuntan hacia una realidad, pero tu conducta diaria sigue defendiendo otra, tu sistema recibe mensajes mezclados. Y desde mensajes mezclados es muy difícil construir. Existe una verdad que muchas tradiciones han repetido, y no es una idea nueva. Con distintos lenguajes, muchas tradiciones han señalado algo parecido, que aquello en lo que moras por dentro termina moldeando tu experiencia. La Biblia lo sugiere cuando insiste en guardar el corazón, porque de él mana la vida. Buda enseñó que nos convertimos en aquello que pensamos, y Rumi, desde otra sensibilidad, recordó que lo que buscas también te está buscando a ti. Distintos tiempos, distintos símbolos, distintas culturas, pero una intuición parecida. La vida no solo se vive afuera, también se organiza desde el estado interior que más practicas. Y por eso los bloqueos de la manifestación no son solo problemas técnicos, son estados de conciencia, formas de habitarte, lealtades internas, modos de mirar y sentir que si no se transforman, siguen produciendo lo mismo aunque el deseo sea hermoso. Quiero que te detengas conmigo aquí. Tal vez tu manifestación no está bloqueada por una sola cosa. Tal vez está bloqueada por una estructura entera que sigue diciendo lo contrario en distintos niveles. Tu mente dice sí, pero tu cuerpo dice peligro. Tu deseo dice expansión, pero tu identidad dice pequeña. Tus palabras dicen confianza, pero tu atención sigue en el 3D. Tu visualización dice amor, pero tu subconsciente todavía reconoce trauma como hogar. Y por eso nada termina de consolidarse. No porque el proceso no exista, sino porque internamente todavía hay demasiadas voces tirando hacia otro lado. Entonces el trabajo real no es obsesionarte con manifestar más, es volver coherente tu sistema, y eso cambia completamente el camino, porque ya no estás buscando la técnica perfecta, estás buscando verdad. Quiero bajarlo a escenas reales. Una mujer dice que quiere abundancia, pero revisa su cuenta como quien mira una amenaza. Habla del dinero como si fuera castigo. Siente culpa cuando recibe. Se aprieta cada vez que invierte en sí misma. Y cuando aparece una oportunidad, su primera reacción no es apertura, es sospecha. Ahí no falta deseo,
Falta seguridad interna para recibir. Otra mujer dice que quiere amor, pero no tolera la calma. Cuando alguien aparece con claridad, algo en ella se enfría. En cambio, cuando llega alguien ambiguo, distante o difícil, su sistema se activa. Entonces no está bloqueando el amor porque no lo quiera, lo está bloqueando porque todavía reconoce otra frecuencia como conocida. Otra persona quiere crear, enseñar, lanzar algo suyo. Tiene ideas, sensibilidad, visión. Pero cada vez que está por dar un paso, aparece la voz. Todavía no. Me falta más. Mejor cuando esté todo perfecto. Seguro no será suficiente. Y así se pasan meses, a veces años. No por falta de talento, sino porque la visibilidad todavía no se siente segura dentro de ella. Ahí es donde entiendes que los bloqueos de la manifestación no son siempre visibles desde afuera. Muchas veces viven en el tono de la respiración, en la respuesta del cuerpo, en lo que se siente natural y en lo que todavía se siente amenazante. Ahora, veamos qué hacer cuando descubres el bloqueo. Lo primero es esto: no te ataques. No conviertas esta comprensión en culpa espiritual. No pienses, yo estoy arruinando todo, yo me bloqueo sola, todo depende de que me alinee perfecto. No, eso sería usar esta enseñanza para hacerte daño. Los bloqueos no son pruebas de que estás rota, son programaciones antiguas, lealtades viejas, mecanismos de protección, formas aprendidas de sobrevivir. Entonces, cuando descubras uno, haz 3 cosas. Primero, nómbralo, con honestidad, sin adornos, sin juicio. Todavía me cuesta sentirme segura al recibir. Todavía asocio el amor con inestabilidad. Todavía pienso el dinero desde el miedo. Todavía me da vergüenza ocupar espacio. Segundo, pregúntate de dónde viene. ¿Quién me enseñó esto? ¿Cuándo aprendí que esto no era seguro? ¿Qué parte de mí sigue creyendo que vivir así me protege? Y tercero, empieza a crear una coherencia nueva. No una mentira, no una frase vacía, una coherencia. Nueva palabra, nueva escena interna, nueva respiración, nueva reacción, nueva forma de actuar, nueva evidencia pequeña que le demuestre a tu sistema que ya no estás obligada a seguir viviendo igual. Porque el bloqueo no desaparece solo porque lo entendiste, se transforma cuando dejas de obedecerlo. Tal vez tus manifestaciones no llegan, no porque el camino esté roto, sino porque la vida te está mostrando lo que todavía necesita alinearse. Y eso, aunque a veces duela, también puede ser una gracia. Porque imagina recibir algo grande sin haber visto antes el patrón que iba a sabotearlo. Imagínate entrar en una relación hermosa sin haber visto antes la parte de ti que sigue esperando abandono. Imagínate recibir abundancia sin haber visto antes la culpa, el miedo o la contracción que se activan al sostenerla. Imagínate tener visibilidad sin haber visto antes la voz interna que todavía te pide esconderte. A veces la demora no es rechazo, es revelación. Muchas veces, mientras sientas que nada se mueve afuera, dentro de sí está saliendo a la luz lo que antes estaba escondido. Y eso también es avance, porque ya no estás manifestando desde la ceguera, estás empezando a hacerlo desde la conciencia. Quiero que escuches esto con el corazón abierto. Si algo todavía no llega, eso no significa que hayas fallado. No significa que no sirvas para este camino. No significa que la vida se haya olvidado de ti. Y tampoco significa que necesites volverte más dura, más exigente o más obsesiva contigo misma. Muchas veces solo significa que todavía hay capas internas que siguen pidiendo verdad. Partes de ti que todavía no se sienten seguras. Historias que todavía no han sido cuestionadas.
estaciones internas que todavía siguen sintonizadas en otra frecuencia. Y cuando eso se ve, la espera deja de sentirse castigo, empieza a sentirse claridad, empieza a sentirse lectura profunda, empieza a sentirse preparación real. Entonces, ya no te preguntas solo por qué no llega, empiezas a preguntarte, ¿qué sigue necesitando integrarse dentro de mí para que esto pueda encontrar hogar? Y esa pregunta es mucho más madura, mucho más fértil, mucho más verdadera. Así que hoy quiero invitarte a dejar de vivir este proceso como una guerra contigo. Si una manifestación no llega, míralo con honestidad. Mira tu atención, mira tu cuerpo, mira tu identidad, mira tu relación con el presente, mira tu gratitud, mira si el problema se volvió hogar, mira si todavía te sientes víctima, mira si tu sistema sabe sostener lo que pide, mira si hay quietud suficiente para escuchar algo nuevo. Porque muchas veces la manifestación no se desbloquea cuando haces más ruido, se desbloquea cuando te vuelves internamente más clara, más honesta, más presente, más coherente, más disponible para vivir distinto. Y cuando eso empieza a pasar, la realidad también empieza a responder, no solo porque deseas algo, sino porque por fin dejas de estar dividida frente a ello. En el próximo video vamos a dar un paso muy importante después de esto, los 10 principios de abundancia. Porque después de ver qué bloquea una manifestación, necesitamos hablar de la mentalidad, la energía, la postura interior y las verdades prácticas que sí abren espacio para recibir más vida, más sostén y más expansión. Quiero leerte en los comentarios. ¿Cuál de estos bloqueos sientes que más ha interferido con tus manifestaciones hasta hoy? El victimismo, la falta de gratitud, el enfoque en el 3D, pensamientos opuestos, falta de quietud, programación subconsciente, bioquímica del estrés o falta de acción alineada. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal para seguir caminando juntas en este proceso. Y si quieres profundizar más, te dejo en la descripción mis programas Vuelve a la Fuente, 40 días de abundancia consciente y el pack de audios subliminales Reprograma tu energía. Nos vemos en el próximo video.